En el libro de Lamentaciones, capítulo 2, el domingo anterior estudiamos hasta el versículo 10, así que escrito está en la palabra de nuestro Dios, Lamentaciones 2, del 11 hasta el final del capítulo. Leeré. Mis ojos se consumen por las lágrimas, hierven mis entrañas. Mi hiel se derrama por tierra a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo, cuando niños y lactantes desfallecen en las calles de la ciudad. Dicen a sus madres, ¿dónde hay grano y vino? Mientras desfallecen como heridos en las plazas de la ciudad, mientras exhalan su espíritu en el regazo de sus madres. ¿Cómo he de amonestarte? ¿A qué te compararé, hija de Jerusalén? ¿A qué te igualaré al consolarte, virgen hija de Sión? Porque grande como el mar es tu ruina. ¿Quién te podrá sanar? Tus profetas tuvieron para ti visiones falsas y necias y no manifestaron tu iniquidad para que regresaras de tu cautiverio, sino que vieron para ti oráculos falsos y engañosos. Baten palmas contra ti todos los que pasan por el camino, silban y mueven sus cabezas contra la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad de la cual decían, la perfección de la hermosura, el gozo de toda la tierra? Han abierto contra ti su boca todos tus enemigos, silban y rechinan los dientes. Dicen, la hemos devorado. Ciertamente, este es el día que esperábamos, lo hemos alcanzado, lo hemos visto. El Señor ha hecho lo que se propuso. Ha cumplido su palabra que había ordenado desde tiempos antiguos. Ha derribado sin perdonar. Ha hecho que se alegre el enemigo sobre ti. Ha exaltado el poder de tus adversarios. Su corazón clamó al Señor. Muralla de la hija de Sión, corran tus lágrimas como un río día y noche. No te des reposo. No tengan descanso tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza hacia Él tus manos por la vida de tus pequeños que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles. Mira, oh Señor, y observa, ¿a quién has tratado así? ¿Habían de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, a los pequeños criados con cariño? ¿Habían de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Yacen por tierra en las calles jóvenes y viejos. Mis vírgenes y mis mancebos han caído a espada. Has matado en el día de tu ira. Has hecho matanza. No has perdonado. Como en el día de fiesta solemne convocaste mis terrores de todas partes, y no hubo en el día de la ira del Señor quien escapara ni sobreviviera. A los que crié y mantuve, mi enemigo los exterminó. Amén. Padre, te agradecemos que el día de hoy podemos escucharte, porque eso indica misericordia. Eso indica longanimidad y paciencia, tanta paciencia que tienes aún para estos pecadores que habemos en el mundo entero. Pero no podemos negar, Señor, que tu ira es una perfección tuya
Y nosotros, Señor, te agradecemos que nos has dado tu Espíritu Santo para poder conocerte más y también a nosotros mismos. Te damos gracias por esta palabra, porque en este tiempo has manifestado tu ira al mundo entero, sometiéndolo a padecimiento. Has humillado reinos de la tierra y has humillado y estás humillando al corazón de tu pueblo. Ayúdanos, Señor. Por favor, extiende tu misericordia y danos de tu gracia para poder crecer en el conocimiento, pero también menguar a nosotros mismos, para que tu gloria sea vista al mundo en medio de tu pueblo, tu santa iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre de aquel que vino al mundo para mostrarnos tu gloria, Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. El libro de Lamentaciones, hemos dicho, es un libro, como lo dice su nombre, de lamentos. En general somos necios, somos insensatos. Y no me estoy refiriendo al mundo, no. Es necio e insensato dentro del pueblo de Dios pensar que por el hecho de haber sido perdonados, hemos sido librados. Ciertamente hemos sido librados de la ira venidera, pero la ira del Señor se deja ver en pequeños flashazos cuando tiene que disciplinarnos. Quisiera leer un pensamiento, unas palabras de un autor muy conocido, A.W. Pink. En el libro, que se los recomiendo mucho, se llama Los atributos de Dios. A.W. Pink, hablando de los atributos de Dios, dice esto: la ira de Dios constituye una perfección divina tan importante como su fidelidad, su poder o misericordia. Ha de ser así, por cuanto el carácter de Dios no hay defecto alguno, ni la más leve tacha. Sin embargo, la habría si careciera de ira. La indiferencia al pecado es una falta moral, y el que no lo odia es un leproso moral. ¿Cómo podría él, que es la suma de todas las excelencias, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura? ¿Cómo podría él, que es infinitamente santo, desestimar el pecado y renunciar a manifestar su ira hacia él mismo? ¿Cómo podría él, que se deleita solo en lo que es puro y amable, dejar de despreciar y odiar lo que es impuro y vil? La naturaleza misma de Dios hace del infierno una necesidad tan real, un requisito tan imperativo y eterno como lo es el cielo. No solamente no hay en Dios imperfección alguna, sino que no hay perfección que sea menos perfecta que otra. Él mismo dice: que el Señor habla mucho más de la ira divina que lo que habla ¿de qué? Del amor. El Señor habla mucho más de la ira en toda la palabra, puesto que Él es santo. Mis amados, es un tema que no nos gusta tocar. ¿A quién? A nosotros, a nuestra carne. Y sin embargo, el libro de Lamentaciones es un libro de lamento de la ira de Dios sobre el pueblo de Dios por causa de nuestra necedad y de su santidad y de su amor y de su paciencia y de su longanimidad. En esta porción de la Escritura, donde terminamos de estudiar ese capítulo 2, que es sobre la ira de Dios, de los 5 lamentos, es el que es más directo sobre la ira de Dios. Y quisiera que viéramos
del versículo 11 al 16 del capítulo 2 de Lamentaciones, ahora vamos a escuchar al profeta, la voz del profeta. Y la voz del profeta lo vamos a escuchar en tres aspectos. Del 11 al 16, el profeta se duele de la ruina del pueblo de Dios. Se duele de la ruina del pueblo de Dios. En el versículo 17, el profeta declara que todo es juicio de Dios. Y del versículo 18 al 22, el profeta exhorta al arrepentimiento al pueblo de Dios. Es la voz del profeta ahora. En el primer lamento escuchamos a la novia que estaba programada para ser esposa del rey y ahora es viuda. En el segundo capítulo hemos visto cómo de la gloria la arroja hasta lo más profundo de la tierra. Y eso es lo que estamos viendo, esa decadencia, esa ira de Dios, lo que causa en el pueblo de Dios. Cuando el Señor ha recibido una provocación de su santidad. Dice el versículo 11, y veamos el primer aspecto donde el Señor se duele. Cuando el profeta se duele, recuerda siempre que el profeta es la voz del Señor. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaban de parte de Dios al pueblo por la misericordia de Dios, para la guianza de Dios, al propósito de Dios, que siempre es bueno. Pero ahora el profeta se duele y empieza diciendo ahí en el versículo 11, mis ojos se consumen por las lágrimas. Mis ojos se consumen por las lágrimas, hierven mis entrañas, mi hiel se derrama por tierra a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo, cuando niños y lactantes desfallecen en las calles de la ciudad. ¿Cómo lo dice el profeta? Para el profeta dice que hay dolor para él. Hay dolor por el pueblo de Dios, pero no solamente por el pueblo de Dios, sino por la descendencia del pueblo de Dios, los hijos del pueblo de Dios muriendo en las calles, desfalleciendo. Así dice, niños y lactantes desfallecen en las calles de la ciudad. Recuerdo que cuando tenía que disciplinar a nuestros hijos, siempre los ponía de espaldas a mí y los disciplinaba o los corregía con vara. Y las veces que lo hacía, en varias ocasiones mis lágrimas corrían. Mis lágrimas corrían. Obviamente no lo hacía con coraje. Obviamente no había hablado con ellos con coraje. Había hablado con amor. Había hablado porque ya habíamos antes dado el consejo correcto, después la corrección verbal cuando el consejo correcto no es obedecido y después el castigo de una u otra manera, suspendiendo. Pero llegaba el momento de la corrección más fuerte, que era la corrección física, como dice la palabra en Proverbios. Sin embargo, era doloroso. Era muy doloroso para mí. El profeta está diciendo que para el Señor es doloroso, es doloroso. Jesús mismo, cuando estaba sobre Jerusalén, estaba llorando, lágrimas escurrían. Jerusalén, Jerusalén, no has conocido el día de tu visitación. O sea, sabía lo que le esperaba. Jerusalén iba a ser destruida en el año 70 por Roma. Totalmente, todo destruido el templo. Mis amados, para el Señor es doloroso, pero es necesario para nosotros. Está el profeta hablando de cómo es que hay una destrucción, dice el mismo versículo 11,
¿A causa de qué? De la destrucción. Él ve la destrucción de la hija de su pueblo, de Jerusalén. Él ve la destrucción. Él ve cómo está hecha garras. Y al enemigo llegaron, los caldeos fueron y barrieron, destruyeron, quemaron. Los niños, no hay nada, no hay alimento. Los niños están desfalleciendo en las calles, como los mismos hijos de creyentes están desfalleciendo porque no hay palabra. No hay palabra, no reciben palabra de Dios. No reciben palabra de Dios en la congregación de los santos, no reciben palabra de Dios de sus propios padres, no reciben alimento, desfallecen. No hay puro apapacho, hay puro darles amor, 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 amor. ¿Dónde quedó la santidad del Señor? ¿Dónde quedó la santidad de un pueblo que es apartado para Él? Nosotros y nuestra descendencia hasta 1000 generaciones. Dicen las madres, versículo 12, dicen las madres, ¿dónde hay grano y vino? Dicen las madres, ¿dónde hay grano y vino? ¿Dónde hay comida? Mientras que, mientras desfallecen como heridos en las plazas de la ciudad, mientras exhalan su espíritu en el regazo de sus madres. O sea, las madres se preguntan dónde hay comida. Nuestros hijos están desfalleciendo, están muriendo en nuestros brazos. Dice el profeta, ¿cómo he de amonestarte? ¿Cómo he de amonestarte? O sea, el profeta ve el dolor, consecuencia de la ira que viene a traer ruina. ¿En quién? En el pueblo elegido por Dios para mostrar su gloria. Pero lo vimos en el primer versículo de este capítulo, cómo nubló en su ira el Señor a su hija de Sión, ha arrojado del cielo a la tierra la gloria de Israel. Mi amado, la santidad del Señor no es negociable. Su gobierno no es negociable. Su nombre, yo soy el que soy, no es negociable. El Señor jamás va a intercambiar contigo. Jamás vas a poder hacer la oración que pueda manipular y obtener un beneficio a cambio si el Señor en ello sacrifica su santidad. Bajo ninguna circunstancia, mi amado. Grábatelo bien. La ira de Dios cayó sobre su propio Hijo hace más de 2000 años y no va a seguir cayendo. No va a seguir cayendo. Antes de y después de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, para el pueblo de Dios sigue habiendo una ira de disciplina, una ira de corrección. Va a seguir habiéndola. Bendita ira y disciplina, bendita corrección. Todas las aflicciones que pudiese yo tener que recibir en este cuerpo de muerte, benditos sean y bienvenidos sean. Porque son necesarias para que Jesucristo siga siendo formado en mí. Son necesarias en mi casa. En mi casa soy el sacerdote, en mi casa soy el profeta, en mi casa soy el rey. El hombre es el que gobierna su casa. Y si nosotros en este mundo de aflicción hemos dado como hijos de Dios, pueblo de Dios, el gobierno a nuestras mujeres. Ponte a leer todo Génesis, mi amado hermano. Ponte a ver exactamente la dinámica matrimonial que traían Adán y Eva, desde Abraham y Sara, Isaac con Rebeca, Jacob con Raquel. Ponte a ver los detalles, aquellos que no has visto, que los has pasado por alto, para que veamos. Dios habla con el hombre, confronta al hombre. Y este pueblo está hablando ahorita de padres e hijos. ¿Quién tiene la responsabilidad? Eso es lo que hemos visto. Nada más en los 2 primeros versículos es una familia. Está hablando de familia, está hablando de padres y está hablando de hijos. Hijos muriéndose, padres sufriendo. Por encima de todos, ¿quién sufre? Dios.
el Padre eterno, el Padre perfecto, que estableció las normas de vida de una casa totalmente con una perfección propia de su santidad, propia de su amor y de su compasión y misericordia. ¿Por qué hemos de hacer las cosas diferentes? ¿Por qué hemos de ceder lo que somos responsables? Porque si nuestro Señor Jesucristo es nuestra cabeza, cabeza de los hombres, ¿por qué no hemos de ser cabeza de nuestras mujeres? ¿Por qué la mujer no se somete y respeta, como dice Efesios 5? Y los hombres, ¿por qué no amamos al grado de morir por nuestras mujeres y por nuestros hijos, por nuestra casa? Los hijos están desfalleciendo. Vean cómo en esta imagen de estos dos versículos los hijos desfallecen y mueren, las madres se duelen. Porque ahí se ve la madre. ¿Dónde quedó el padre? En esos dos versículos, ¿dónde quedaron los padres? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué está mostrándonos una imagen de mujer e hijos muriendo, madres sufriendo? ¿Por qué? ¿Dónde quedó el padre? Exactamente en el mismo lugar donde estaba cuando Eva decidió tomar el fruto. Estaba al lado de ella y no hacía nada. Dios tenga misericordia de nosotros los varones que tenemos una esposa y que tenemos hijos. Dios tenga misericordia. Y Dios nos dé la sabiduría para poder caminar en el temor de Dios, haciendo lo que agrada a Dios y solo a Dios. Porque a Él nos debemos. ¿Cómo he de amonestarte? Dice el profeta, ¿cómo he de? La amonestación es un regaño, es una reprensión. ¿A qué te compararé, hija de Jerusalén? ¿A qué te voy a comparar? Sigue diciendo en el versículo 13, ¿a qué te igualaré? Al consolarte, ¿a qué te voy a igualar? Al tratarte de dar ánimo, al tratarte de levantar, ¿a qué te pudiera dirigir para que pudieras ver con claridad? ¿A qué te igualaré, virgen, hija de Sión? ¿Por qué? El profeta dice, porque grande como el mar es tu ruina. Grande como el mar. ¿Cuán grande es el mar? No alcanzas a ver su fin. Grande como el mar es tu ruina. Mi amado hermano, hermana, si no vemos cómo empiezan a desmoronarse los cimientos en casa, ¿cómo vamos a poder también determinar cuando se están desmoronando los cimientos en la congregación de los santos? ¿Cómo vamos a determinar y detectar, cómo orar por cómo está ocurriendo la iglesia, el cuerpo? Somos una familia en la fe. En el mundo entero, los santos, hijos de Dios, somos una sola familia. Pero si no podemos detectar ni siquiera discernir, porque simplemente hemos quitado los ojos del santo Dios que gobierna en su trono y hemos puesto los ojos en las cosas del mundo, en las cosas de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué pusimos los ojos en las cosas de la tierra? Grande es tu ruina. Y hace la pregunta el profeta, versículo 13, al final del 13, ¿quién te podrá sanar? ¿Quién? ¿Quién? Ahora vamos a la causa, al origen de todas las cosas. Tus profetas, ahora el profeta Jeremías habla de los profetas que estuvieron hablándole al pueblo de Judá en esos tiempos. Tus profetas tuvieron para ti visiones falsas y necias. O sea, los dirigentes del pueblo de Dios que hablan de parte de Dios, ¿qué le estaban dando? ¿Palabra de Dios? No. Le estaban dando visiones falsas. Falsas. ¿El Señor de verdad es alguien que da falsedad? No, mi amado. Ese profeta que está hablando falsedad está como hijo del padre de la mentira, del padre del engaño. Y por ser un hijo del padre de mentira y padre del engaño, está dando falsedad. Y además de falsedad le llama ahí el profeta Jeremías, ¿qué? Necedad. Necedad. Es que tú tienes que seguir orando, hermano. Te falta fe, por eso no se te quita el cáncer.
seguramente traes un pecado oculto. El Señor me lo reveló. El Señor me reveló que si das un poco más de tus ofrendas y tus diezmos, obviamente Él te recompensará. Mira, y sacas los versículos y empiezas a jugar con la Biblia y a poner las palabras de Dios en tu boca, impura totalmente. Mi amado, por favor, la responsabilidad que tiene un siervo de Dios es nada más con Dios. Yo no tengo compromiso directo con la gente. Yo tengo un compromiso con Dios por el llamado que ha sido puesto y las cuentas las he de dar a Dios. Y todo siervo de Dios se debe a Dios por la sangre de Cristo y por el don que ha sido recibido en su vida. ¿Para qué? Para guiar al pueblo de Dios al Dios. El profeta no es más que un mero instrumento. Nada más existe un solo profeta y se llama Jesucristo. Nada más existe un solo rey de la iglesia y se llama Jesucristo. Y obviamente solamente un sacerdote y se llama Jesucristo. Y su intercesión permanece para siempre. Y su intercesión, el brillo de la gloria de su intercesión, no es que el día de hoy esté intercediendo por nosotros en el trono, no, es ahí en la cruz, por ti y por mí, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos rogó por nosotros para recibir nosotros el perdón. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para ampararnos a ti y a mí, para llevarnos a Él y adoptarnos como sus hijos también. ¿No podemos ver esto? Lo único que necesita saber la iglesia es de Cristo, no de tu nombre, mi amado hermano, pastor y siervo. No necesita ser el brillo de la gloria del hombre con su elocuencia y con su personalidad y carismatismo. No se trata de aquel que se ve tan bondadoso y amoroso que, ay, sí, mi amado, Dios tiene un propósito especial para tu vida. Suena lindo, mi amado, pero los clichés religiosos no salvan. Los clichés religiosos no salvan, condenan. Es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ok, está bien. Ok, ese es tu dicho, está bien. Nada más dime cómo puedo explicar entonces esta porción. En el 7:11, en el Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna. Y la indignación de Dios se manifiesta en la ira. Un Dios que se indigna cada día contra el pecador. Cada día se indigna contra el pecador. Bórralo de la palabra. No puedes hacerlo, mi amado, a menos que quieras simplemente, como estos profetas, como estos dirigentes del pueblo de Dios, que lo único que hacían eran darles visiones falsas y necias. Que van a producir salvaciones falsas, creyentes necios, porque son falsos creyentes. Y si alguno nace por la palabra de verdad, si alguno nace cuando se lee la escritura y el Señor utiliza aún a ese falso profeta y hace nacer de nuevo por el poder de la palabra, sin embargo, esa oveja va a estar muriendo y desfalleciendo en las calles porque no hay alimento en su casa. Va a estar muriendo de hambre. Tus profetas tuvieron para ti, iglesia, visiones falsas y necias y no manifestaron tu iniquidad. Eso es lo que hace un profeta. Un profeta pone el dedo en la llaga, el dedo amoroso de Dios. Nosotros los médicos usamos un cauterio. Y muchas veces, cuando he tenido que cauterizar, el cauterio suelta un rayo eléctrico. Y cuando he tenido que cauterizar una verruga, por ejemplo, yo le digo al paciente, le voy a poner un punto de anestesia para poder cauterizar. Y ha habido gente que dice, ¿sabe qué? Yo a la aguja le tengo mucho miedo. Mejor hágalo sin anestesia. Ok, de acuerdo, pero el rayo va a quemar esa carnosidad que está en tu piel. Va a doler. Sí, pero de un dolor a otro dolor, escojo este. Y algunas veces cautericé sin haber puesto anestesia cuando era pequeño
Y les decía, bueno, nada más apriete bien los dientes y ahí va. Y el paciente, ¿por qué? Porque él escogió. Él escogió que no quería la anestesia. Y ciertamente la anestesia es un punto que duele mucho menos que la descarga eléctrica, sin embargo, él escogió eso. Es eso, exactamente. Pero era para curación. El profeta real de parte de Dios va a hablar la verdad con el pueblo de Dios. Y va a doler. Sí, sí va a doler. La única opción es la ira de Dios. Duele. Pero es un dolor que lleva al arrepentimiento. Es necesario. Nuestro Señor Jesucristo fue quebrantado por su Padre, por tu pecado y mi pecado, por nuestra maldad sufrió en la cruz. ¿Por qué tiene que seguir sufriendo? El Señor está indignado por el pecado del pecador todos y cada uno de los días que esté sobre la tierra. Pero obviamente te preguntarás, bueno, entonces, ¿por qué tiene que ir al infierno? Pregúntaselo cuando llegues a la presencia de Dios, si es que nos encontramos por allá. Tus profetas tuvieron para ti visiones falsas y necias y no manifestaron tu pecado, tu iniquidad. ¿Para qué? ¿Para qué tiene un profeta que hablar del pecado de la iglesia a la iglesia? ¿Por qué? Aquí está el motivo. Para que regresaras de tu cautividad. Para arrepentimiento, mi amado hermano, no es para nuestro mal. Cuando el Señor nos confronta con nuestro pecado, es por amor y misericordia. Es para que no caiga el juicio sobre nosotros. Para sacarnos de la cautividad en la que otra vez nos hemos metido. Hemos sido llamados a libertad por la verdad que nos hizo libre. Acuérdate lo que dice Juan 8. Pero no podemos ser como esos que escucharon en Juan 8, 30 y 31, que creyeron en Jesucristo. Juan 8, 30 y 31 dice que ellos creyeron en Jesucristo. Y en el versículo 32 les dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y sin embargo, a esos mismos que dicen el 30 y 31 que eran creyentes de Jesucristo y que les habla de que van a ser libres si reciben la verdad, si abrazan la verdad, a esos mismos les dice en el 42 al 44 que son hijos del diablo. O sea, creyeron en Jesucristo, sí, pero siguen siendo hijos del diablo. Así se los dice el Señor Jesús. ¿Qué diferencia hay? El profeta hablándole. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, amado hermano? Tú que enseñas en la escuela dominical, tú que das un curso, tú que estás sirviendo como en una misión, como pastor. Señalamos la iniquidad para arrepentimiento del pueblo de Dios y que salga de la cautividad del pecado. Pero ellos no. Ellos vieron para ti, dice el mismo Jeremías en Lamentaciones 2:14, ellos vieron para ti oráculos falsos y engañosos. Falsos y engañosos. ¿Te fijas? Te hablaron puras cosas lindas. Que el cristianismo era lo mejor que podías haber hecho. Es la mejor inversión de tu dinero y es la mejor esclavitud que puedes recibir. Mi amado, te la pintan toda linda. Eso es lo que estamos viendo en la santa palabra del Señor. Y entonces, ¿qué ocasiona esto? Obviamente, dice ahí, inmediatamente en el siguiente versículo 15, baten palmas contra ti. Baten palmas contra ti. Todos los que pasan por el camino silban y mueven sus cabezas contra la hija de Jerusalén. ¿Es esta la ciudad? ¿Es esta la ciudad de la cual decían, la perfección de la hermosura, el gozo de la tierra? Esa burla, mi amado, no es a nosotros, su iglesia. Es al santo nombre que ha sido puesto sobre nosotros por la vida de Jesucristo totalmente entregada en santidad, en obediencia a su Padre, sacrificándose y haciendo morir lo terrenal, porque Jesucristo, hombre, tuvo que ser tentado en todo, pero no cometió pecado. No cayó en pecado. Y fue llevado a la cruz.
Y fue ahí el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Ahí vimos su gloria. Ahí recibiendo el justo juicio de un Dios santo que si no castiga el pecado, deja de ser juez justo. Y lo descargó sobre él para que tú y yo recibiésemos su justicia, y por eso en Cristo Jesús hemos sido justificados por fe, por medio de Cristo. Habiendo estado muertos, nos trajo a vida. Estando esclavizados, nos dio libertad. El testimonio de la iglesia del Señor, ridículo. El testimonio de la ridiculez de presunción religiosa que en estos tiempos se ve. Es la misma presunción que tenía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Es la misma presunción que tenían los fariseos en el Nuevo Testamento. Porque la historia no ha cambiado, mi amado hermano. Seguimos siendo pecadores, salvos únicamente por la gracia y porque nos ha resplandecido su gloria. Todos los que pasan por el camino silban y mueven sus cabezas contra la hija de Jerusalén, diciendo: ¿Es esta la ciudad de la cual se decía la perfección de la hermosura, el gozo de toda la tierra? Yo no sé si has visto, hay películas de grandes actrices, cantantes, de grandes figuras del espectáculo, donde empiezan y son un brillo, llegan al cenit de la popularidad y de pronto empiezas a ver su decadencia. Y no sé si has visto algunas películas donde pueden ser mujeres que cantaban hermoso y se vestían increíblemente, así con grandes vestidos lujosos y demás, y cantaban increíble, y las ves en el estado de decrepitud, las ves pintadas como payasas y las ves tratando apenas, porque ya llegan a ese punto aún a una edad temprana por producto del alcohol o de las drogas, o simplemente las encuentran muertas en sus hoteles de lujo. Es decrépito, el payaso que no es payaso, porque ya no hace reír a los demás, sino da lástima, da dolor, da compasión. Y, por favor, se burlan, pero al mismo tiempo aquellos que pueden dolerse también existen. Pero ¿quién le vamos a causar más dolor que el nombre de Jesucristo sea blasfemado por nosotros, sino el mismo Dios y el mismo Hijo, por el Santo Espíritu que está en nosotros? Dice la palabra: no contristen al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados en el día de su salvación. No contristemos al Espíritu Santo. Y lo vamos a contristar cada vez que no nos volvemos en arrepentimiento y fe de nuestros pecados, pero también cuando estamos dando un falso testimonio del brillo de su gloria. Porque solamente la gloria de la misma religiosidad que los fariseos podían presumir que habían cumplido con toda la ley. ¿Soy calvinista? ¿Soy arminiano? ¿Tengo tanto conocimiento? ¿Tengo tantos títulos? Por favor, mi amado, la vida cristiana es Cristo en ti, formándose por el Espíritu de Dios, que va a estar confrontándote cada día y va a ser una lucha continua. Y si no la tienes, mi amado, régale a Dios que te haga ver lo que no has visto. Se burlan. Versículo 16. Han abierto. Esa gente para lo cual tú eres un mero espectáculo, esa gente para que ese pueblo de Judá, la brillante Judá, donde estaba el templo del único Dios que decían los israelitas, han abierto contra ti. Esos burladores han abierto contra ti su boca. Todos tus enemigos silban y rechinan los dientes y dicen: la hemos devorado. ¿Te fijas? Se declaran vencedores. La hemos devorado. Ciertamente este es el día que esperábamos. Lo hemos alcanzado, lo hemos visto. Tenías que caer. Siempre andabas mucho hablando de tu Biblia, pero mira ahora cómo andas. Míralo. Ahora sí, con ese cáncer, a ver si es cierto que como roncas duermes. O míralo, ya estás divorciado. Mira cómo anda. O sea, te empiezas a hacer el hazmerreír de los demás, no tú. El nombre cristiano, Jesucristo. Eso
es simplemente lo que el profeta está declarando, está doliéndose. Al profeta le duele todo esto. Pero ahora en el versículo 17 vemos una declaración tajante del profeta. La soberanía de Dios. En el versículo 17. El Señor ha hecho lo que se propuso. Ha cumplido su palabra. Ha cumplido su palabra que había ordenado desde tiempos antiguos. Ha derribado sin perdonar. Ha hecho que se alegre el enemigo sobre ti. Ha exaltado el poder de tus adversarios. 4 cosas vemos aquí en ese versículo. Ha cumplido su palabra. El Señor siempre la cumplirá. Ya les había advertido al pueblo de Dios en Deuteronomio 27 y 28 que la obediencia tenía bendiciones, la desobediencia tenía maldición. Lo puedes leer en detalle, Deuteronomio 27 y 28. Es una larga lista, hizo en detalle. El Señor estaba cumpliendo lo que prometió. Él nunca va a negar su palabra y siempre la va a cumplir. Lo segundo que vemos ahí es que el Señor ha derribado sin perdonar. Es el único que puede perdonar. A ti te pueden decir lo que quieras o lo que quieran otros decírtelos. Cualquiera te puede juzgar. El único, recuérdalo siempre, el único que te juzga justamente es Dios y está sentado en su trono. No te preocupes por el juicio de los demás, los más cercanos que sean, o los más amigos, o los más sanguíneos, los más cercanos en tu sangre. Preocúpate que estés con limpia conciencia por el Espíritu Santo que te hace ver aquello que te debe llevar al temor de Dios para que entonces vivas con verdadera sabiduría. Ha derribado sin perdonar juicio. Ha hecho que se alegre el enemigo sobre ti. Él, Dios, sí, Dios, es el que quita su protección, su cerco, y el enemigo llega y te hace trizas a ti y a mí si es necesario. Ha exaltado el poder de tus adversarios. Es más, hasta se vuelven más poderosos todavía, porque es el Señor. El Señor está usándolos como yo usaba la vara de corrección con mis hijos. No porque quería, sino porque era necesario. Es una declaración muy fuerte y es la declaración del juicio de Dios para disciplina sobre su pueblo. Y ahora en el versículo 18 hay una exhortación en adelante. De ahí en adelante hay una exhortación ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque, mira, quiero que veas por favor conmigo en Deuteronomio. En Deuteronomio 32. Deuteronomio 32 dice la palabra en el verso 39. Vean ahora que yo soy el Señor. Vean ahora que yo soy el Señor. Y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Mi amado, grábate bien este verso. Hay un solo Dios y no es el que se acomoda a tu imaginación. No es el que te enseñaron tus papás desde pequeño. Es uno solo, el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia, el que se revela en el tiempo que Él quiere por el Evangelio de Jesucristo, que te hace ver tus pecados, tu necesidad de un Salvador porque estás bajo el juicio, ya que has sido un rebelde, tenaz, necio, y has buscado tus propios caminos y simplemente no te ha pasado nada.
Y por eso piensas que estás en total libertad de seguir igual, porque no has sido descubierto por las tranzas que haces en el negocio, o no has sido descubierto por las cosas que haces en la calle, no lejos de la vista de los demás, o porque no has sido descubierto por tu esposa con esas relaciones de amistad peligrosas. No, mi amado, el juicio del Señor diariamente, la ira de Dios está diariamente sobre el impío. Ya lo leímos. Y aquí dice que hay un solo Dios. Aborrece el pecado y aborrece al pecador. Así que a ti, mi amigo, te llama el Señor a arrepentimiento de tus pecados, porque el juicio y la ira venidera está sobre ti, y esa es eterna. Y tu confianza, total reposo y descanso de saber que ya hubo un pago. ¿Y de qué manera? El Hijo de Dios vino al mundo para salvar lo que se había perdido. El Hijo de Dios derramó su vida, no solamente siendo siervo ante el mundo, sino derramando su vida hasta la muerte, para que llevarte juntamente con Él a una nueva vida, el cielo en la tierra, por el Espíritu Santo con el cual te trae a vida, te trae luz en medio de todas las tinieblas y te rompe todos los esquemas intelectuales y razonables que tengas, porque Él es la sabiduría, Él es la gloria. Yo soy el Señor, fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir. Escuchan bien, sí, Dios dice, yo hago morir, yo hago vivir. Es Dios. Pero es que eso no es del amor de... Sí es, está escrito y lo dice Dios, yo no lo digo. Yo hiero. Pero es que Dios no lastima a nadie. Dios hiere. Si destrozó a su Hijo en esa cruz por causa de nuestra maldad, ¿por qué no te va a destrozar a ti o a mí? ¿Por qué no nos va a herir? ¿Por qué no nos va a meter a terapia intensiva si es necesario para que nos arrepintamos y nos volvamos a Él cuando salgamos de ahí? Pero es que te ruego ahora sí que sálvame a mi hijo, sálvame a mi hermano, sálvame a mi esposo, sálvame, te prometo, te prometo. ¿Cuántas veces has oído esta historia de tanta gente que prometen tantas cosas a Dios y los saca de su problema? ¿Cuántos has visto que cumplan? ¿Cuántos? Mi amado, no se trata de hacer un intercambio. Es Dios salva a los que llama y llama a los que salva. Simplemente es así. Yo hiero, yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay quien pueda librar de mi mano. Ver el siguiente versículo. Ciertamente, versículo 40. Estamos en Deuteronomio 32, verso 40. Ciertamente, alzo a los cielos mi mano y digo, o sea, es como estoy asegurando, prometiendo, jurando, como que vivo yo para siempre. O sea, en tanto que soy eterno, cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago. ¿A quién? ¿A quién dará el pago? ¿A quién va a dirigir su espada? A los que me aborrecen. Sí, oíste bien, a los que me aborrecen. ¿Qué dice Juan 3, 16 al 19? Juan 3, dice la palabra del Señor. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 3, 16, te lo sabes de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Veamos el 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él, en su Hijo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio. Versículo 19. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Versículo 20. Porque todo el que hace lo malo odia la luz. Odia
a Jesucristo. Jesucristo es la luz del mundo. Todo el que hace lo malo odia a Jesús, odia la luz. ¿Y qué dijimos aquí sobre quién va a descargar su espada? Sobre los que me aborrecen. Deuteronomio 32:41. Mis amados, esta es la verdad de Dios. Esta es la verdad de Dios. No podemos nosotros alterar lo que está escrito. No podemos nosotros hacer de un Dios. Simplemente tenemos que ver la verdad tal cual. Y dice ahí entonces, volvemos a nuestro texto en Lamentaciones, capítulo 2, versículo 18. El Señor está aquí llamando a un arrepentimiento, a un clamor, a una lamentación. Su corazón clamó al Señor. Muralla de la hija de Sión, corran tus lágrimas como un río, día y noche. No te des reposo, no tengan descanso tus ojos. O sea, te dice, si es necesario, llora, llora, clama, póstrate. ¿Qué hacían los judíos, el pueblo de Dios, cuando buscaban el arrepentimiento? Cuando tenían un dolor por alguna cosa que el Señor les mostraba, se vestían de cilicio, una piel de animal rasposa para lastimarse, para causarse dolor. Y para poder postrarse, llenarse de ceniza y mostrar que iban a volver al polvo y estaban en ceniza, estaban en duelo. Eso es lo que debería causar el pecado sobre nosotros, un dolor. Y es lo que le está diciendo el profeta en esa exhortación al arrepentimiento. Tu corazón clama al Señor, muralla, hija de Sión. Corran tus lágrimas como río. ¿Cuánto? Día y noche. No te des reposo. No tengan descanso tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza hacia Él tus manos por la vida de tus pequeños que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles. Mira, oh Señor, y observa a quién has tratado así. ¿Habían de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? ¿A los pequeños criados con cariño? Mis amados, en la hambruna que hubo en Judá, en la hambruna que hubo en Israel después de que los caldeos barrieron, aquí está dando una imagen que las mujeres tenían que comerse a sus propios hijos que salían de sus vientres, posiblemente fetos, yo no lo sé, pero esa es la imagen, mi amado. O sea, ¿por qué llegar hasta allá? Continúa el profeta, habían de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. Mis amados, el sacerdote y el profeta fueron llamados para el santuario, pero ¿habrían de ser muertos? Y todas estas preguntas retóricas, la respuesta es sí, bajo el juicio y la ira, bajo la desobediencia y la rebeldía, sí. En arrepentimiento es la única manera que podemos evitarlo, mi amado. Versículo 21. Yacen por tierra en las calles jóvenes y viejos. Ya no habla nada más de niños, chicos, sino jóvenes y viejos. Yacen en las calles. Mis vírgenes y mis mancebos han caído a espada. ¿Espada de qué? La espada del juicio de Dios a través de sus enemigos, del pueblo de Dios, obviamente, los caldeos que los llevaron a Babilonia cautivos. Has matado en el día de tu ira, has hecho matanza, no has perdonado. Como en el día de fiesta solemne convocaste mis terrores. Como en día de fiesta solemne convocaste mis terrores de todas partes. Y no hubo en el día de la ira del Señor quien escapara ni sobreviviera. Versículo 22. Dice, de la misma manera que en las fiestas solemnes todo el mundo llegaba al templo para celebrar, de la misma manera que se amotinaban, todos venían a Jerusalén a celebrar, de la misma manera, así llegan terrores de todas partes y no hay quien escape en el día de la ira del Señor.
ni sobreviva. No va a haber. En el día final del juicio y la ira venidera, en el día del Señor vendrá y derramará toda su ira sobre todo el mundo impío que no se ha vuelto a Cristo. Y eso ocurrirá, sabemos, cuando el último de los llamados venga en arrepentimiento y fe a Jesucristo. Un día ocurrirá esto y estoy convencido que no falta mucho. Termina Lamentaciones 2 diciendo el profeta: a los que crié y mantuve, a los que crié y mantuve, mi enemigo los exterminó. Habla de una bondad de Dios. Él nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad. Él nos amamantó con la leche de las doctrinas fundamentales y nos mantuvo caminando como sus hijos y su pueblo. Y sin embargo, viene el enemigo a exterminar. Mi amado, esto está sucediendo el día de hoy. El juicio de Dios empieza por la casa de Dios. Cierro en el Salmo 74, que fue con el que abrimos el día de hoy la reunión. Y una porción del Salmo 74. El Señor es paciente, no retarda su venida, sino que espera que hasta el último de los llamados venga el arrepentimiento. El Salmo 74 dice así, voy a leer los primeros 3 versos. Oh Dios, ¿por qué nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se enciende tu ira contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste para que sea la tribu de tu heredad y de este monte Sión donde has habitado. Dirige tus pasos hacia las ruinas eternas. Todo lo que hay en el santuario lo ha dañado el enemigo. Verso 10. ¿Hasta cuándo, oh Dios, blasfemará el adversario? ¿Despreciará el enemigo tu nombre para siempre? ¿Por qué retiras tu mano, tu diestra? Sácala de dentro de tu seno, destrúyelos. Con todo, Dios es mi Rey desde la antigüedad, el que hace obras de salvación en medio de la tierra. Siempre el Señor sigue salvando a su pueblo. Que así sea. Oremos. Amado Padre, esta es nuestra esperanza. Que todos y cada uno de tus hijos en estos tiempos, que escuchen la voz del Espíritu de Dios, va a ser para arrepentimiento y fe renovada, avivada, reformada en la verdad, y vamos a ser libres de toda cautividad terrenal. Padre, te suplicamos salvación para tu pueblo. Padre, aquellas familias, aquellas iglesias que están pasando tu juicio, Señor, la iglesia entera que todavía estamos en dispersión, llevada a lugares lejos de esa hermosa congregación donde podemos habitar juntos en armonía, tus hijos. Por favor, ten misericordia de nosotros y sálvanos. Perdona nuestros pecados y guíanos en arrepentimiento y fe nuevamente al monte Sión, para que el mundo pueda ver una gloria más brillante dentro de tu pueblo, porque somos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Sea tu nombre exaltado por siempre, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la gloria. Por Jesucristo, Señor nuestro, te estamos suplicando esto. Amén y amén.